La mayoría de nosotros vive según un guión establecido. Por la mañana, el despertador. Durante el día, las obligaciones. Por la noche, el cansancio. Y en este torbellino, a menudo olvidamos preguntarnos, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Carl Jung, uno de los más grandes investigadores del alma humana, llamaba a esto el inconsciente colectivo. Cuando seguimos las expectativas de la sociedad, sin siquiera notar cómo nuestra esencia auténtica se desvanece en las sombras. Imagine un momento de despertar, no físico, sino espiritual. De repente capta su reflejo en el espejo y no reconoce a la persona que le devuelve la mirada. Sus ojos preguntan, ¿quién eres realmente? Y esta pregunta le atraviesa por completo. Jung decía, su visión se aclarará solo cuando pueda mirar dentro de su corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Este despertar a menudo comienza con una dolorosa conciencia. Ha estado viviendo la vida de otra persona. Usted nota cuántas veces dice «debo» en lugar de «quiero», cómo intenta cumplir con los estándares ajenos. Sonríe cuando quiere llorar. Asiente cuando todo su interior grita «no». Y un día, esta lucha interna se vuelve insoportable. Este es el punto de inflexión, el punto de no retorno. Jung lo llamaba la crisis de la mediana edad, cuando las máscaras ya no se sostienen y las viejas estrategias dejan de funcionar. Usted se encuentra en una encrucijada, seguir complaciendo a los demás o finalmente elegirse a sí mismo. El camino hacia uno mismo no está sembrado de rosas. Requiere el valor de mirar las propias sombras, la disposición de escuchar la voz interior que quizás ha permanecido en silencio durante años. Es el viaje del héroe, pero no a tierras lejanas, sino a las profundidades de la propia alma. Cuando empiezas a ponerte en primer lugar, sucede algo sorprendente. No te vuelves egoísta, como podrías pensar. Al contrario, alcanzas una auténtica integridad, y cuando estás íntegro, finalmente tienes algo que realmente puedes compartir con el mundo. Esta comprensión se convierte en la primera bocanada de aire fresco después de haber estado sumergido durante mucho tiempo. Comienzas a notar cuántas veces dices, no tengo elección, pero la verdad es que siempre hay una elección. Y la elección más importante es la decisión de escuchar tus propios deseos. Jung comparaba este momento con despertar de un sueño colectivo. De repente, comprendes que muchas de tus decisiones no las tomaste por necesidades verdaderas, sino por miedo a decepcionar a otros. ¿Y si me elijo a mí mismo? Esta pregunta suena casi sacrílega para quienes están acostumbrados a poner las necesidades ajenas por encima de las propias. ¿Recuerdas la historia del empresario japonés Ichiro Kishimi? Durante 20 años construyó su carrera en una gran corporación, renunciando a celebraciones familiares, pasatiempos personales e incluso a su salud. Un día, estando en la cima de su carrera, se hizo una simple pregunta: ¿de quién es este sueño? ¿Mío o de mi padre? Ese mismo día presentó su renuncia y abrió una pequeña panadería, un sueño de la infancia que había enterrado bajo expectativas ajenas. La transformación comienza con pequeños pasos. Aprendes a decir no sin sentir culpa. Escuchas a tu cuerpo. Encuentras tiempo para actividades que te llenan de energía. Y gradualmente excusas como «no tengo tiempo» o «¿qué dirán los demás?» pierden su poder. Jung llamaba a este proceso individuación, el convertirse en una personalidad íntegra. Según sus palabras, tu tarea no es buscar el amor, sino encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Estas barreras a menudo no las construimos nosotros, sino quienes nos educaron,
con la mentalidad de sé conveniente para los demás. El camino hacia la autenticidad está sembrado de piedras de duda. El miedo a la desaprobación, como un fiel guardián, te recibe en el umbral de cada decisión auténtica. ¿Y si me equivoco? ¿Y si me quedo solo? Estas preguntas persiguen a todos los que se atreven a vivir su propia vida. Cuando la artista Frida Kahlo decidió seguir su estilo único a pesar de las tendencias dominantes, sus allegados lo consideraban una excentricidad. Hoy, sus obras son un símbolo de la auténtica autoexpresión. No pinto sueños o pesadillas, decía, pinto mi propia realidad. Elegirte a ti mismo a veces significa pérdida. Algunas personas, acostumbradas a tu versión conveniente, pueden alejarse. Los viejos roles y máscaras tendrán que quedarse atrás. Pero lo que ganas es mucho más valioso: una conexión auténtica contigo mismo y con aquellos que están dispuestos a aceptarte tal como eres. Este proceso no se puede acelerar ni saltar. Cada día eliges entre la comodidad habitual y la libertad auténtica, entre lo que otros esperan de ti y lo que tu alma desea. Y gradualmente, la voz de tu verdadera naturaleza se vuelve cada vez más fuerte y segura. Cuando cambias, el mundo que te rodea no siempre se alegra. La gente se acostumbra a cierta versión de ti y a menudo se resiste al cambio. Te has vuelto diferente. Antes eras más simple. Estas frases se convierten en cotidianas para quienes se atreven a una revolución interior. Jung veía esto como un proceso natural. Decía, conviértete en quien realmente eres y el mundo se adaptará. Pero este periodo de transición puede ser doloroso. Imagina una cena familiar donde por primera vez te niegas a asumir tu papel habitual de pacificador. La tensión crece, las miradas se vuelven punzantes. ¿Qué te está pasando? Zrenia, preguntan tus seres queridos, sin entender que está sucediendo precisamente lo que debería haber sucedido hace mucho tiempo. La historia conoce muchos ejemplos de tales transformaciones. Malala Yousafzai, una niña pakistaní común, se negó a guardar silencio sobre el derecho de las mujeres a la educación a pesar de las amenazas de los talibanes. Incluso algunos de sus vecinos no la entendían. ¿Para qué atraer problemas? Swing decían. Hoy ella es ganadora del Premio Nobel de la Paz e inspiración para millones. Es interesante que la crítica de quienes te rodean no es una traición, sino por el contrario, un signo de tu creciente honestidad contigo mismo y con el mundo. Dejas de interpretar papeles y por lo tanto dejas de seguir guiones ajenos, y esto inevitablemente causa fricción. Pero ocurre algo sorprendente. Cuando dejas de adaptarte a las expectativas de los demás, el mundo comienza a adaptarse a tu autenticidad. Nuevas oportunidades, en consonancia con tu verdadera naturaleza, se sienten atraídas hacia ti como por un imán. E incluso aquellos que inicialmente se resistieron a tus cambios, gradualmente aceptan la nueva realidad. Con esto viene una asombrosa comprensión. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie. ¿Te imaginas qué libertad es esa? Durante décadas, vivimos con un juez interno que constantemente nos compara con otros. Nos obliga a cumplir con estándares ajenos de éxito. Y de repente entiendes que puedes soltar esta carga. La individuación, decía Jung, es el proceso mediante el cual una persona se convierte en lo que realmente es. Es como quitarse una mochila pesada después de un largo camino. Dejas de buscar aprobación. Dejas de explicar tus decisiones a quienes no quieren entenderlas. Y en este silencio finalmente escuchas tu propia voz. Ralph Emerson escribía sobre esto así: ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta convertirte en algo distinto
es el mayor logro. Esta libertad interior no significa anarquía o egoísmo. Al contrario, exige la más alta responsabilidad ante uno mismo y ante los propios valores. Paradójicamente, cuando dejas de buscar el respeto de los demás, comienzas a recibirlo más. Las personas sienten intuitivamente tu fuerza interior, tu capacidad de mantenerte firme sin agresión ni justificaciones. Y es precisamente esta fuerza la que provoca un respeto verdadero, no forzado. La libertad interior se convierte en tu brújula, te ayuda a distinguir dónde terminan tus deseos verdaderos y dónde comienzan los impuestos desde fuera. Te enseña a soltar el control sobre lo que no está en tu poder y a asumir la responsabilidad por lo que realmente está en tus manos. Con la libertad interior llega otro cambio sorprendente. El pasado gradualmente pierde su poder sobre ti. Esos momentos en los que te sentiste insuficiente, cuando te rechazaron o criticaron, ya no definen tu autoestima. Se convierten simplemente en una historia, no en una sentencia. Jung enfatizaba: yo no soy lo que me ha sucedido, soy lo que he decidido ser. Este pensamiento libera del peso de viejos errores y decepciones. Imagina a una persona que durante décadas lleva piedras pesadas en su mochila, piedras de esperanzas no cumplidas, ofensas, arrepentimientos. Un día comprende que simplemente puede dejar esta mochila en el suelo y seguir adelante ligero. La historia de la escritora J.K. Rowling es un ejemplo brillante de tal liberación. Después de su divorcio, viviendo de subsidios y criando a su hija sola, podría haberse quedado atrapada en el papel de víctima de las circunstancias. En lugar de eso, decidió que su pasado no era un obstáculo, sino una experiencia que podía transformar en una historia sobre un niño mago. Tocar fondo se convirtió en una base sólida para reconstruir mi vida, confesaba ella más tarde. Cuando dejas de vivir prisionero del pasado, comienzas a actuar desde tu propia verdad, no desde las expectativas ajenas. Esto no significa ignorar tu historia, significa integrarla en una imagen más amplia de ti mismo. Tus cicatrices no se convierten en fuente de vergüenza, sino en testimonio del camino recorrido. Y aquí ocurre algo que Jung llamaba sincronicidad, coincidencias que no se pueden explicar por simple casualidad. Las personas adecuadas, las oportunidades, incluso frases escuchadas por casualidad, todo parece aparecer especialmente en tu vida en el momento más oportuno. El universo parece responder a tu disposición a ser auténtico. Imagina que durante mucho tiempo dudas en tomar una decisión que te asusta, pero hacia la cual tu alma se inclina. Finalmente das el paso y de repente recibes una carta de un viejo conocido ofreciéndote exactamente lo que necesitas para realizar tu decisión. ¿Casualidad? Jung consideraba que esto es sincronicidad, un principio de conexión acausal, cuando los eventos externos reflejan procesos internos. El músico Sting cuenta la historia de cómo, tras la disolución del grupo The Police, se encontró en un callejón creativo sin salida. Un día, decidiendo confiar en su voz interior, viajó a la Amazonía, donde conoció a la tribu Kayapó. Este encuentro imprevisto no solo le inspiró para crear un nuevo álbum, sino que también impulsó su activismo en defensa de los bosques tropicales. Simplemente seguí mi intuición y ella me llevó donde realmente me necesitaban, confiesa el músico. La sincronicidad no se puede forzar ni planificar. Surge naturalmente cuando vivimos en armonía con nosotros mismos. Es como fluir con la corriente del río, no contra ella. Los esfuerzos siguen siendo necesarios, pero dejan de ser una lucha. Se convierten en un baile con la vida.
El psiquiatra suizo llamaba a estas coincidencias casualidades significativas. No siempre son grandiosas o dramáticas. A veces es simplemente un libro que cae de la estantería y se abre en la página con la respuesta a tu pregunta. O un desconocido que dice exactamente las palabras que necesitabas escuchar. Estos momentos se convierten en una confirmación. Estás en el camino correcto. Cuando actúas desde tu esencia auténtica, el mundo comienza a resonar al mismo ritmo. No es magia, sino una ley natural del universo. Dejas de ser un obstáculo para el flujo de la vida y te conviertes en parte de él. Esta resonancia con la vida conduce a otro importante descubrimiento. La soledad ya no te asusta. Lo que antes parecía un castigo se convierte en un regalo precioso. El tiempo pasado a solas contigo mismo se transforma en una oportunidad para conocer aún más profundamente tu mundo interior. El psiquiatra suizo consideraba que el hombre moderno huye de la soledad, llenando su vida de ruido y contactos sociales interminables. La soledad no es ausencia de energía o acción, escribía, sino más bien un importante período de reflexión y crecimiento interior que requiere coraje, no menos que las relaciones con los demás. Imagina a un artista que pasa largas horas en su taller, sumergiéndose en el proceso creativo, o a un filósofo que se retira para meditar. Estos momentos de recogimiento no vacían, sino que llenan. Un dato interesante: la mayoría de los grandes descubrimientos y obras de arte fueron creados precisamente en períodos de soledad consciente. Los científicos lo confirman. La capacidad de estar en una soledad confortable es signo de madurez psicológica. Cuando comienzas a valorar tu propia compañía, ocurre algo sorprendente. Ya no te aferras a relaciones tóxicas por miedo a quedarte solo. Prefieres una soledad saludable a vínculos insanos. Recuerda la historia de Henry David Thoreau, quien pasó 2 años en una cabaña en el bosque junto al lago Walden. Me fui al bosque porque quería vivir deliberadamente, escribió, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida. Este experimento de aislamiento generó uno de los libros más grandes de la literatura americana. Pero lo más sorprendente es que cuando alcanzas la integridad interior y aceptas tu soledad, comienzas a atraer personas de nueva calidad, no aquellas que llenan tu vacío o utilizan tu necesidad de aprobación, sino aquellas que complementan tu integridad ya existente. Son asociaciones basadas no en la dependencia, sino en el crecimiento mutuo. La actriz Emma Watson compartió una vez su descubrimiento. Antes temía estar sola, pero ahora creo que no hay nada mejor que encontrarme conmigo misma cada noche y ser mi propia mejor amiga. Después de esta comprensión, sus relaciones con las personas se volvieron más profundas y significativas. Todo esto nos lleva a un entendimiento fundamental. La vida que realmente deseas nace de elegirte a ti mismo, no de la suerte, no de las circunstancias ideales, no de la aprobación ajena, sino del valor de seguir tu brújula interior incluso cuando todos señalan en otra dirección. Jung decía, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Este despertar no requiere vivir como ermitaño en cuevas del Himalaya o décadas de psicoanálisis. Comienza con una simple decisión: ser fiel a uno mismo en las elecciones cotidianas. Es notable que muchos pacientes de Jung se quejaban de sentir vacío y falta de sentido, a pesar del éxito exterior. Su problema no era la falta de logros, sino la ausencia de conexión consigo mismos. El sentido hace soportable muchas cosas, posiblemente todo, afirmaba el psiquiatra suizo. Ser uno mismo no es egoísmo, sino por el contrario,
la forma más elevada de responsabilidad. Cuando eliges la autenticidad, aportas al mundo precisamente esa contribución única que solo tú puedes hacer. No te conviertes en la mejor copia de alguien más, sino en la mejor versión de ti mismo. La historia conoce muchos ejemplos de personas cuyas vidas cambiaron radicalmente después de tal elección. Gandhi, quien abandonó una exitosa carrera jurídica por su verdad interior. La Madre Teresa, que siguió su vocación de ayudar a los más pobres entre los pobres a pesar de todas las consideraciones prácticas. Su grandeza no nació de la aspiración a la grandeza, sino de la fidelidad a su camino interior. Tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todos los obstáculos dentro de ti que has construido contra él. Estas palabras de Jung encierran la esencia de la revolución interior. Cuando eliminas estos obstáculos, la vida se llena no solo de sentido, sino también de ese amor que durante tanto tiempo buscaste fuera. Y aquí estás, al borde de una decisión. ¿Estás listo para hacer esta elección? La elección a favor de ti mismo. No es simplemente un momento de iluminación, sino el punto de partida de un nuevo camino. Un viaje que no comienza con maletas y billetes, sino con un sí interior a ti mismo. Recuerda, esto es solo el comienzo. El primer paso en un viaje de 1000 millas, como dicen en Oriente. Y nadie, ni padres, ni pareja, ni mentor, podrá recorrerlo por ti. Pueden caminar a tu lado, apoyarte, compartir experiencias. Pero cada paso es tu elección personal y tu acción personal. Lo sorprendente de este camino es que no hay señales convenientes. No hay GPS que trace la ruta óptima, ni siquiera un mapa con peligros claramente marcados. Solo existe una brújula interior, sintonizada con la frecuencia de tu naturaleza auténtica. Jung la llamaba el sí mismo, el centro de la personalidad integral que une lo consciente y lo inconsciente. El famoso alpinista Reinhold Messner, quien fue el primero en conquistar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta sin equipo de oxígeno, dijo una vez: «En la cima no encontré a Dios, sino a mí mismo». Esta es una metáfora del viaje interior. Al superar los obstáculos, nos encontramos con nuestra propia esencia. En este camino dejas de vivir en modo algún día. Algún día comenzaré a dedicarme a lo que amo. Algún día seré lo suficientemente valiente. Algún día llegará el momento perfecto. Ese momento es ahora. No cuando todas las condiciones se alineen, no cuando todos aprueben tu elección. Cada decisión tomada desde lo profundo de tu ser es un paso hacia una vida auténtica. Es interesante que en la filosofía griega antigua existía el concepto de kairos, un momento especial en el que la acción es más oportuna. A diferencia del cronos, el flujo ordinario del tiempo, el kairos no se puede medir con relojes. Es un tiempo cualitativo, no cuantitativo. Y el kairos para el despertar interior no llega en algún día mágico en el futuro, sino en el momento de tu decisión consciente. Prepárate. El camino no estará sembrado de rosas. Habrá días en que las dudas te cubrirán por completo. Cuando querrás volver a los viejos patrones, esconderte tras máscaras familiares. En tales momentos, recuerda las palabras de la investigadora Brené Brown. La vulnerabilidad no es victoria ni derrota. Es el coraje de aparecer y ser visto cuando no podemos controlar el resultado. ¿Sabes qué es especialmente sorprendente? Jung descubrió que muchos de sus pacientes experimentaban un profundo temor no al fracaso, sino a la plena realización de su potencial. La mayoría de las personas viven en la estrecha celda de su potencial, señalaba. Elegirse a uno mismo destruye las paredes de esta celda, y la libertad
A veces asusta más que el encierro, pero una vez que realmente te eliges a ti mismo, no hay vuelta atrás. No porque alguien te prohíba regresar, sino porque, habiendo visto una vez tu verdadera luz, ya no puedes fingir que vives en la oscuridad. Puedes retroceder temporalmente, pero el conocimiento de tu naturaleza ya no se puede borrar. El filósofo alemán Nietzsche, a quien Jung estudió profundamente, lo expresó así: llega a ser quien eres. En esta simple frase está toda la esencia de la transformación. No conviértete en alguien más, no sé mejor de lo que eres, sino simplemente permite que se manifieste tu verdadera naturaleza. Esta es simultáneamente la tarea más simple y más compleja de nuestra vida. Cada paso en este camino es una pequeña victoria sobre el miedo, sobre la inercia, sobre las expectativas ajenas. Y cada victoria así hace que el siguiente paso sea un poco más fácil. Te conviertes no solo en el autor, sino también en el protagonista de la historia de tu vida. Una historia que nadie más escribirá por ti. Si te gustó este video, apóyanos con un like y suscríbete. Esto nos motiva a compartir ideas aún más valiosas. Todos a veces nos quedamos paralizados en la duda, preguntándonos: ¿qué siente realmente otra persona por nosotros? Esa mirada que se detiene un segundo más. Un año casual que provoca escalofríos. La voz que cambia solo en las conversaciones contigo. Detrás de estos pequeños detalles puede esconderse un océano entero de sentimientos no expresados. Carl Jung, el genial psiquiatra suizo e investigador del alma humana, veía el amor de manera muy diferente a como se presenta en las películas románticas. Para él no era simplemente una emoción o pasión. Jung describía el amor como una alquimia mística de almas, un hilo invisible que conecta a las personas en un nivel donde las palabras pierden su significado. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman, decía. ¿Se imaginan? El amor verdadero no solo nos cambia, sino que reconstruye la matriz misma de nuestra percepción del mundo. La persona que amas literalmente vive dentro de ti, alterando la química de tu cerebro y cuerpo. Estamos acostumbrados a buscar declaraciones grandilocuentes y gestos románticos del cine. Pero la verdad es que el apego genuino a menudo se manifiesta en el silencio de lo cotidiano, en cómo alguien recuerda qué café te gusta, en cómo sus pupilas se dilatan cuando entras en la habitación, en ese cuidado imperceptible que es tan fácil pasar por alto. El primer indicio de que alguien siente algo profundo por ti es el efecto espejo. ¿Has notado alguna vez cómo alguien inconscientemente repite tus gestos? Adopta la misma postura, usa tus frases favoritas o incluso adopta tu acento. Esto no es casualidad. Jung llamaba a este fenómeno sincronía emocional y lo consideraba uno de los indicadores más fiables de la conexión interna entre personas. Cuando nos sentimos emocionalmente atraídos hacia alguien, nuestro inconsciente colectivo se activa y pone en marcha este mecanismo ancestral. Tú cruzas los brazos y un instante después, tu interlocutor hace lo mismo. Inclinas la cabeza y él refleja ese gesto. Cambias el ritmo de tu habla y él se adapta a ti tan naturalmente que nadie a su alrededor lo nota. Jung escribió: cada conexión auténtica entre personas crea una nueva realidad psíquica, y este efecto espejo es la manifestación de esta nueva realidad, un puente entre dos estructuras arquetípicas. En la vida cotidiana, esto se percibe de manera muy sutil. Tu colega, que siente simpatía por ti, de repente comienza a pedir tu capuchino favorito en lugar de su americano habitual.
Un amigo, inconscientemente, adopta tu costumbre de arreglarte el cabello con un gesto determinado. La persona que siente algo profundo por ti, de pronto utiliza tus frases en conversaciones con otras personas. Los neurobiólogos modernos confirman las geniales intuiciones de Jung. En nuestro cerebro existen neuronas especiales, las neuronas espejo, que se activan de igual manera cuando realizamos una acción y cuando simplemente observamos a otra persona. Pero lo sorprendente es que su actividad aumenta un 60% cuando observamos a personas por las que sentimos un profundo apego. El efecto espejo crea una sensación de seguridad profunda. Dos personas comienzan a moverse en un ritmo único, como bailarines que han ensayado juntos durante años. Esta es nuestra manera evolutiva de decir sin palabras: estoy sintonizado con tu onda, te entiendo a un nivel donde las palabras son impotentes. Observa con más atención a quienes te rodean. Es posible que justo ahora alguien esté reflejando tus gestos, revelando así el secreto de su corazón, y al mismo tiempo, observando este efecto espejo, puedes notar otro signo contradictorio de profunda simpatía: el repentino distanciamiento de la persona. Paradójicamente, las personas que experimentan sentimientos intensos a veces comienzan a mantenerse distantes precisamente cuando deberían estar más cerca. Jung llamaba a este fenómeno la sombra protectora. Cuando las emociones se vuelven demasiado intensas y atemorizantes, el subconsciente activa un mecanismo de autoprotección. La persona de repente se vuelve fría, distante, evita el contacto visual. Esto no ocurre por falta de interés, sino por lo contrario, por su exceso. Imagina, tu amigo o colega, que normalmente es abierto y amistoso, de repente se aleja cuando te sientas a su lado. O cambia bruscamente de tema cuando la conversación se vuelve personal. O comienza a interactuar más con otras personas en tu presencia. Detrás de estas acciones puede esconderse un miedo pánico a revelar sus verdaderos sentimientos. Cuanto más fuerte es el apego emocional, más contradictorio se vuelve el comportamiento. Un momento, la persona busca tu atención, al siguiente te rechaza. Este vaivén emocional revela una lucha interna entre el deseo de acercarse y el miedo al rechazo. Jung consideraba tales fluctuaciones como un signo de que la persona está bajo la influencia del arquetipo de la sombra, esa parte de la psique que oculta nuestros deseos más íntimos. No hay mejor indicador de sentimientos profundos que esta lucha interna, que a menudo aflora en los momentos más inesperados. Ahora presta atención al humor. Las personas que sienten atracción romántica por ti a menudo adoptan un lenguaje especial de bromas y juegos. Es un puente psicológico que permite establecer un contacto emocional sin revelar sus verdaderas intenciones. Jung escribía: en cada broma hay una parte de verdad, y cuanto más la broma toca fibras sensibles, más verdad contiene. Cuando alguien constantemente bromea contigo, puede ser su forma de decir: te noto, eres importante para mí. Presta atención al carácter de estas bromas. No son ofensivas, sino más bien juguetonas y personales. A menudo, estas bromas contienen alusiones a tus hábitos o rasgos que solo podría notar un observador muy atento. ¿Otra vez te has puesto esos calcetines graciosos? ¿O nadie excepto tú puede arrugar la nariz de esa forma tan divertida cuando piensas? Los estudios psicológicos muestran que las personas recuerdan hasta un 70% más de detalles sobre alguien por quien sienten simpatía. Por eso, las bromas de una persona enamorada suelen sorprender por su perspicacia. Recuerda lo que dijiste hace un mes. ¿Qué café prefieres?
qué música escuchas cuando estás de mal humor. Estas bromas también crean un vínculo especial entre ustedes, una especie de código secreto que solo ustedes dos entienden. Es una manera de decir, tenemos algo especial que distingue nuestra relación de todas las demás. Si alguien constantemente encuentra motivos para bromear contigo, inventa apodos divertidos o crea chistes internos, observa con más atención. Posiblemente, detrás de ese humor, se esconde mucho más de lo que parece a primera vista. Las bromas y las burlas son solo la punta del iceberg de cómo se manifiesta la atención de una persona que siente algo profundo por ti. Un signo aún más sorprendente es la memoria fenomenal para los detalles de tu vida. Cuando el corazón está abierto, la memoria se agudiza hasta lo sobrenatural, señalaba Jung al estudiar el fenómeno del apego emocional. La persona secretamente enamorada de ti no recuerda solo hechos evidentes, sino aquellos detalles minúsculos que tú mismo podrías haber olvidado. Tomemos una situación común. Una vez mencionaste de paso que en tu infancia adorabas cierto libro. Pasan meses y de repente esta persona te regala una edición rara de ese mismo libro por tu cumpleaños. O comentaste al pasar que eres alérgico a cierto aroma, y ahora esta persona advierte a otros que no usen ese perfume cerca de ti. Esta peculiaridad de la memoria está relacionada con lo que Jung llamaba la carga emocional de la información. Cuando estamos emocionalmente involucrados, nuestro cerebro literalmente codifica los datos recibidos de manera diferente. La información relacionada con el objeto de apego se almacena en circuitos neuronales especiales, conectados con el centro del placer. Imagina que le contaste a un colega sobre tu amor por una variedad rara de té. Después de algunas semanas, encuentras en tu mesa un paquete de ese mismo té con una pequeña nota. No es una coincidencia, es una señal de que tus palabras no solo fueron escuchadas, sino también cuidadosamente preservadas en la memoria. Es notable que tal memoria funcione selectivamente. La persona puede olvidar información laboral importante, pero recuerda cómo una vez dijiste que te gustan ciertas flores o que no soportas el sabor de la canela. Esta es la huella cognitiva de un profundo vínculo emocional. Y ahora hablemos de las miradas. Los ojos realmente son el espejo del alma, y en ellos es imposible ocultar los verdaderos sentimientos. Jung consideraba que la energía del amor no expresado se concentra en la mirada, creando un campo de fuerza especial entre las personas. La persona que siente emociones secretas por ti te mira de manera diferente, con una intensidad especial difícil de fingir. Pero la paradoja es que, por miedo a ser descubierto, estas miradas se vuelven fugaces, furtivas. Entras en una habitación y por el rabillo del ojo notas cómo alguien aparta rápidamente la mirada. Levantas la cabeza durante una reunión y captas unos ojos atentos sobre ti que inmediatamente miran hacia otro lado. Estos momentos duran fracciones de segundo, pero llevan una enorme carga emocional. Los neurobiólogos han descubierto un hecho sorprendente. Cuando miramos a alguien por quien sentimos atracción romántica, nuestras pupilas se dilatan un 45% más de lo normal. Es una reacción completamente involuntaria, imposible de controlar. Por eso, la persona enamorada a menudo evita el contacto visual directo. Subconscientemente, teme que sus pupilas revelen la verdad. Si notas la mirada de alguien que se asemeja a un roce, ardiente, pero instantáneamente fugaz, puede ser señal de que esta persona siente por ti mucho más de lo que se atreve a mostrar. Jung hablaba de un tipo especial de contacto visual que denominaba mirada animática,
Una mirada que parece dar vida a la otra persona, llenando el espacio entre ambos con una energía invisible pero perceptible. Precisamente esta mirada revela la verdadera profundidad de los sentimientos ocultos tras la máscara de la comunicación cotidiana. Estas miradas furtivas casi siempre van acompañadas de otro signo característico, una calidad excepcional de escucha. Jung lo llamaba percepción resonante, cuando la persona no solo oye las palabras, sino que literalmente se sumerge en el mundo del hablante. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas te escuchan con todo su cuerpo? No simplemente asienten con la cabeza, sino que están completamente presentes en el momento. Su atención es indivisible. En un mundo donde la mayoría solo espera su turno para hablar, tal profundidad de percepción resulta sorprendente. La persona que alberga sentimientos profundos hacia ti te escucha de manera completamente diferente. Capta no solo tus palabras, sino también los más sutiles cambios de entonación. Nota cuando tu voz tiembla por la emoción o, al contrario, se vuelve más firme por la seguridad. ¿Recuerdas aquella vez que contabas una historia en grupo y solo una persona se dio cuenta de que omitiste un detalle importante? No es casualidad. Jung afirmaba que en una conexión emocional profunda entre personas se forma un canal especial de percepción que supera los sistemas sensoriales ordinarios. La neurociencia moderna confirma esta idea. Al contactar con alguien por quien sentimos atracción romántica, en el cerebro se activan áreas responsables de la anticipación y la complementación de información. Esto explica por qué la persona que siente simpatía por ti a menudo te entiende con medias palabras. Comienzas una frase y ya sabe cómo terminará. Mencionas un problema y ya te ofrece exactamente la solución en la que estabas pensando. No es mística, sino el trabajo de redes neuronales sintonizadas con tu onda. Al mismo tiempo, este tipo de escucha nunca es superficial o mecánica. La persona hace preguntas que demuestran que realmente ha comprendido la esencia de lo dicho. Recuerda detalles de tus historias incluso después de semanas y meses. Para ella, tus palabras no son simplemente ondas sonoras, sino valiosos fragmentos del mosaico de tu personalidad. Y un signo más infalible de un sentimiento profundo es el cambio de comportamiento en tu presencia. Jung lo describía como fenómeno de transformación arquetípica, cuando el vínculo emocional despierta en la persona facetas ocultas de su personalidad. Presta atención a cómo cambia la persona cuando entras en la habitación. El bromista ruidoso de repente se vuelve serio y reflexivo. O al contrario, el colega habitualmente reservado y silencioso empieza a bromear y muestra una vivacidad inusual. Estos cambios son como un cambio a otra frecuencia, sintonizada precisamente contigo. La historia conoce muchos ejemplos de tales transformaciones. Albert Einstein, normalmente distraído y sumergido en sus pensamientos, se convertía en un interlocutor atento y sensible en presencia de Elsa Löwenthal, su futura esposa. El severo y exigente Napoleón se transformaba en un romántico apasionado cuando escribía cartas a Josefina. Los psicólogos explican este fenómeno por la activación del yo ideal, la versión de sí mismo que la persona quiere proyectar ante los ojos del otro significativo. En tu presencia, aspira a ser la mejor versión de sí mismo. Este cambio a menudo se manifiesta en pequeños detalles. La persona que habitualmente no percibe los problemas ajenos, de repente te ofrece ayuda. Quien nunca se interesa por la opinión de otros, pregunta tu punto de vista.
Alguien conocido por su franqueza muestra de pronto una delicadeza sorprendente al hablar contigo. Jung consideraba que el amor libera el potencial oculto de la personalidad, permitiendo que se manifiesten cualidades que en la vida ordinaria permanecen en la sombra. Por eso, la persona junto a quien ama a menudo se sorprende incluso a sí misma. Se convierte en quien siempre podría haber sido, pero no se atrevía. Esta asombrosa transformación de la personalidad en tu presencia a menudo se manifiesta en otro signo sutil pero infalible: el cuidado imperceptible. Jung lo llamaba manifestación del arquetipo del guardián, cuando la persona que experimenta sentimientos profundos se convierte en tu protector invisible. A diferencia de las muestras abiertas de atención, este cuidado se manifiesta tan delicadamente que puede que ni siquiera te des cuenta de su origen. Alguien te coloca silenciosamente una almohada durante un viaje largo. Alguien mueve discretamente tu taza de café lejos del borde de la mesa para que no la derrames por accidente. Alguien cambia sus planes para acompañarte a casa al anochecer, pero lo explica diciendo que, de todas formas, le queda de camino. En estos pequeños gestos se revela una profunda sintonía emocional con tu estado. La persona que siente fuertes emociones por ti nota los primeros signos de tu cansancio incluso antes que tú mismo. Ve cómo cambia tu postura, cómo suena ligeramente diferente tu voz, y reacciona a esto, a menudo sin ser consciente de sus propios motivos. Los neurofisiólogos han descubierto un fenómeno sorprendente. En un apego emocional profundo, el cerebro de la persona comienza a captar microseñales del cuerpo del ser amado, activando neuronas espejo y áreas responsables de la empatía. Esto crea una sensibilidad casi sobrenatural hacia las necesidades del otro. ¿Recuerdas aquella vez que alguien te ofreció una chaqueta justo en el momento en que empezabas a sentir frío? ¿O cuando un colega te trajo agua justo antes de una presentación importante, aunque no habías mencionado que tenía sed? Estas pequeñas coincidencias no son casualidad, sino manifestaciones de una profunda sintonía contigo. Jung consideraba que el amor verdadero no se manifiesta en gestos grandiosos, sino en el cuidado cotidiano, por el confort y el bienestar de la otra persona. En estas acciones silenciosas se revela la integridad y autenticidad del sentimiento. La persona cuida no para causar impresión, sino porque no puede actuar de otra manera. Son especialmente reveladoras las situaciones en que este cuidado se manifiesta en detalles que otros no notan. Alguien recuerda qué medicamentos tomas y te los recuerda. Alguien te coloca tu almohada favorita cuando te quedas en su casa. Alguien discretamente desvía la atención del grupo cuando ve que te sientes incómodo siendo el centro de atención. Este cuidado no exige gratitud ni reconocimiento. Se manifiesta tan naturalmente que parece parte de la interacción cotidiana. Y precisamente por eso es fácil no notarlo o darlo por sentado. Así, recapitulando nuestra exploración del lenguaje secreto del amor, vemos que un sentimiento profundo y auténtico no se manifiesta en palabras ruidosas ni gestos ostentosos, sino en los matices más sutiles de la interacción diaria. Vive en el reflejo de tus movimientos y en el contradictorio distanciamiento, en bromas y burlas que esconden ternura, en la sorprendente memoria para los detalles de tu vida y en miradas lanzadas furtivamente, en la profundidad de la escucha y en la transformación de la personalidad en tu presencia, en actos imperceptibles de cuidado que hablan más alto que cualquier palabra. Carl Jung consideraba que el amor verdadero no es tanto un sentimiento como un estado especial de conciencia
en el cual las fronteras entre el yo y el tú se vuelven móviles y permeables. Este estado lo llamaba implicación mística, cuando dos personas comienzan a existir en un único campo psicológico. Posiblemente, justo ahora alguien te ama mucho más profundamente de lo que piensas, y su sentimiento no se manifiesta en declaraciones románticas de películas, sino en estos gestos silenciosos, casi imperceptibles de atención y cuidado, en esos pequeños detalles que a menudo damos por sentados, pero que en conjunto crean el vínculo más fuerte y auténtico entre las personas. El amor verdadero no necesita palabras. Habla en el lenguaje de las acciones, las miradas y la comprensión no expresada. Y este lenguaje, si prestas atención, resulta ser el más elocuente de todos. Y si te dijera que tu bondad puede ser la razón por la que las personas no te respetan, suena contradictorio, ¿verdad? Estamos acostumbrados a pensar que la bondad es siempre el camino hacia los corazones de otras personas, pero la realidad resulta ser más compleja. El gran psicólogo Carl Jung descubrió un fenómeno que llamó la sombra, el lado oscuro de nuestra personalidad que ocultamos incluso de nosotros mismos. Y es precisamente esta sombra la que a veces convierte nuestra bondad en debilidad a los ojos de quienes nos rodean. ¿Alguna vez has notado que cuanto más ayudas a ciertas personas, menos te valoran? ¿O que tus concesiones no se perciben como un signo de fortaleza, sino como una oportunidad para aprovecharse de ti? Esto no es casualidad ni culpa tuya. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la psicología de las relaciones y analizamos 5 razones no evidentes por las que tu bondad puede llevarte a perder el respeto. Y lo más importante, cómo corregir esta situación sin dejar de ser una buena persona. Estas 5 razones cambiarán tu perspectiva sobre tu propia bondad y te ayudarán a construir relaciones de manera que recibas el respeto que realmente mereces. Comencemos con la primera razón, que da justo en el blanco. ¿Sabes qué sucede cuando eres infinitamente bondadoso? Las personas comienzan a percibirlo como debilidad, no como tu fortaleza. Jung descubrió algo sorprendente. Todos intuimos instintivamente los motivos ocultos de quienes nos rodean. Y cuando una persona nunca dice no, nuestro cerebro inmediatamente activa una señal de alarma. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no se defiende? ¿Teme al conflicto? ¿O simplemente no cree en su propio valor? He aquí un simple ejemplo de la vida real. Imagina, por 100ª vez aceptas quedarte tarde en el trabajo. Por 50ª vez le prestas dinero a un colega, aunque no te han devuelto las deudas anteriores, y por 1000ª vez cambias tus planes de fin de semana cuando un amigo llama en el último momento. ¿Qué sucede después? ¿La magia del agradecimiento? No. Primero te agradecen, luego lo dan por sentado y después comienzan a probar hasta dónde pueden llegar. Cada vez los límites se empujan más lejos. ¿Y si le pedimos que trabaje en Navidad? ¿Y si esta vez pedimos prestado el doble y no lo devolvemos? ¿Y si cancelamos la reunión 5 minutos antes de empezar? Y con cada sí, cuando deberías decir no, envías un mensaje al mundo. Úsame, no me importa. Una paradoja sorprendente. Cuanto más cedes, más rápidamente se desvanece el respeto hacia ti. Pero aquí está el secreto. La solución no está en la frialdad o la dureza. Jung llamaba a esto integración de los opuestos. Aprender a bailar en el límite entre la bondad y la firmeza. Es como un superpoder, ser amable y al mismo tiempo inquebrantable. ¿Cómo lograrlo? Establece límites y comunícalos directamente, pero con calidez. Realmente quiero ayudarte con el informe,
pero hoy prometí tiempo a mi familia. Puedo dedicarte 2 horas mañana por la mañana. ¿Qué te parece esta opción? ¿Sientes la diferencia? Sigues siendo la misma persona bondadosa, pero ahora tu bondad es una elección, no una debilidad. Es como un globo, sin hilos que lo sujeten, simplemente volará hacia el cielo. Así es la bondad sin límites. Desaparece en el abismo de las necesidades ajenas. Recuerda esta poderosa verdad. La verdadera bondad no es un sí infinito. Es una elección consciente de cuándo ayudar a otros, mientras proteges tus propios límites y autoestima. Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje al mundo de la psicología de la bondad. Pasemos a la segunda razón, que revela otra sorprendente paradoja de la naturaleza humana. ¿Alguna vez has notado cómo dejamos de valorar lo que siempre está disponible? El agua del grifo, Internet, la luz del sol. Recordamos su valor solo cuando no están. Lo mismo sucede con tu bondad. Cuando estás disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, listo para ayudar a la primera llamada, tu apoyo comienza a percibirse como algo ordinario y poco especial. Jung llamaba a esto efecto de devaluación. Cuanto más accesible se vuelve algo, menos se valora. Incluso el diamante más puro perderá su valor si hay demasiados en el mercado. Así ocurre con la bondad. Su exceso, paradójicamente, reduce su valor. He aquí un ejemplo real. Mi amigo es un talentoso diseñador. Antes respondía a cualquier petición de ayuda. ¿Necesitas urgentemente un logotipo para mañana por la mañana? Claro. ¿Gratis? Sin problema. ¿Sabes qué pasó? La gente dejó de decir gracias. Dejaron de valorar su tiempo y talento. Y cuando finalmente presentó una factura, muchos se sorprendieron. Pero siempre lo habías hecho gratis. Lo que es peor, la disponibilidad constante transforma tu bondad de una elección consciente a una reacción automática. No ayudas porque quieres, sino porque no puedes negarte. Esto ya no es bondad, sino un hábito o incluso una dependencia. ¿Cómo encontrar el equilibrio perfecto? Jung propone una idea simple pero poderosa. Haz que tu bondad sea consciente. Cada vez que alguien te pida ayuda, haz una pausa. Pregúntate, ¿realmente quiero hacer esto? ¿O estoy actuando en piloto automático? Introduce el concepto de generosidad sagrada, bondad que no se manifiesta siempre, sino en momentos especiales. Esta bondad se valora como un regalo poco común, como una copa de buen vino que abres para ocasiones especiales, no que bebes todos los días. No temas decir a veces, lo siento, hoy no podré ayudarte. Sorprendentemente, la gente empieza a valorar más tu ayuda cuando entienden que no es ilimitada. Es como cualquier recurso valioso. Su valor se determina no solo por su utilidad, sino también por su rareza. Y recuerda, la verdadera generosidad siempre proviene de la abundancia, no del agotamiento. Cuando ayudas con tus últimas fuerzas, ya no es bondad, sino sacrificio personal. Y el sacrificio excesivo no conduce a la gratitud, sino al cansancio y al resentimiento por ambas partes. Ahora profundicemos más y consideremos la tercera razón, quizás la más inesperada de todas. En el mundo moderno, la bondad excesiva a menudo se percibe como algo sospechoso. ¿Una paradoja? Absolutamente, pero esta es la dura realidad de nuestros días. Vivimos en una jungla de competencia. Cada uno por su cuenta. Sobrevive el más fuerte. Nada personal, solo negocios. Estas frases se han convertido en la constitución tácita de la sociedad. Y de repente apareces tú, una persona dispuesta a ayudar desinteresadamente a otros sin motivos ocultos. ¿Qué sucede? La gente inmediatamente activa el modo de sospecha. ¿Qué es lo que realmente quiere? Zrenia, ¿cuál es la trampa?
waka, swing. Seguramente está tramando algo. Jung describió este fenómeno brillantemente. Nuestro inconsciente colectivo está tan acostumbrado a ciertas reglas del juego que cualquier desviación se percibe como una amenaza o un engaño. Recientemente presencié una escena reveladora en una cafetería. Un joven pagó el café de una desconocida que estaba detrás de él. ¿Sabes qué pasó? En lugar de agradecerle, ella se negó durante mucho tiempo. Luego aceptó a regañadientes, pero se fue con evidente incomodidad, como si la hubieran involucrado en algún plan dudoso. ¿Te imaginas? Un simple acto de bondad provocó no alegría, sino ansiedad. Esto también se confirma científicamente. Investigadores de Harvard realizaron un experimento con un juego económico. Los participantes podían quedarse con todo el premio o dividirlo justamente. Cuando alguien elegía la división justa, los demás participantes lo consideraban más frecuentemente un tonto ingenuo o un manipulador astuto que una persona realmente buena. Sorprendente pero cierto, las raíces de este fenómeno se hunden profundamente en nuestra evolución. El cerebro automáticamente marca cualquier anomalía como un peligro potencial. Y en un mundo donde cada uno persigue su propio beneficio, el desinterés aparece precisamente como una anomalía peligrosa. Pero existe un mecanismo psicológico más sutil. Tu bondad sincera se convierte en un reproche viviente para quienes te rodean. Es como si les pusiera frente a un espejo, mostrándoles cómo podrían ser, pero no son. Y en lugar de agradecimiento, se defienden poniéndote etiquetas. Santurrón, no es de este mundo, demasiado ingenuo. ¿Qué hacer al respecto? Jung propone una solución genial: volverse estratégicamente bondadoso. Es como ser un ajedrecista inteligente, no simplemente regalar piezas a todos los que lo deseen. En el entorno profesional, transforma tu bondad en una forma comprensible de intercambio. Te ayudaré con la presentación y tú compartirás tus contactos en Silicon Valley. Este enfoque elimina las sospechas. Ya no es una extraña anomalía, sino un trato justo. En las relaciones personales, siempre comunica tus motivos. Te ayudo porque tu bienestar es importante para mí, o invierto en ti porque creo en tu talento. Cuando las personas entienden tu por qué, sus radares de sospecha se desactivan. Y la técnica más poderosa, bondad dirigida en lugar de universal. Sé como un superhéroe que aparece en momentos de verdadera necesidad, no como un repartidor de folletos a cada transeúnte. El primero genera respeto, el segundo, en el mejor de los casos, indiferencia. Esta bondad estratégica nos lleva directamente a la cuarta razón, que aborda aspectos aún más profundos de la psicología. Cuando muestras generosidad excesiva, los que te rodean lo perciben no simplemente como una ayuda única, sino como una suscripción de por vida a tu autosacrificio. Jung llamaba a esto el síndrome del Salvador eterno. Cuando una persona se funde tanto con el papel de ayudante que pierde su propia identidad. Y los demás captan magistralmente esta señal y la aprovechan al máximo. Un hecho impactante de la Universidad de Stanford. Las personas que al menos una vez aceptaron un sacrificio significativo tienen un 70% más de probabilidades de recibir peticiones de ayuda repetidas que aquellas que establecen límites desde el principio. Los psicólogos llaman a esto el efecto de las puertas abiertas. Entreabriste la puerta de tu generosidad y ahora todos consideran tu casa un bien público. La historia de mi colega Javier ilustra perfectamente esta trampa. Como profesor experimentado, al principio simplemente ayudaba a sus colegas con la preparación de clases.
Pronto, todos comenzaron a pedirle que revisara sus planes de lecciones. 3 meses después, ya estaba creando materiales didácticos para toda la escuela y quedándose hasta tarde para ayudar a los estudiantes rezagados. Y en una reunión, cuando se discutió un ascenso, se lo negaron diciendo: «Pero no haces nada especial, solo ayudas a todos». ¿Te lo imaginas? Su trabajo adicional pasó de ser una generosidad extraordinaria a una expectativa básica. Nuestro cerebro es una máquina asombrosa para reconocer patrones. Basta con que actúes de la misma manera 2 veces para que los demás ya formen expectativas. La tercera vez, tu negativa no se percibe como un derecho natural, sino como una violación de un contrato tácito. Pero siempre lo has hecho. Escuchas en tono acusatorio. ¿Qué sucede después? Los resentimientos no expresados se convierten en un cóctel tóxico de emociones. Un estudio reciente mostró que el 65% de los ayudantes eternos experimentan síntomas de agotamiento y agresión oculta hacia aquellos a quienes ayudan. Paradójicamente, comenzaste con un deseo sincero de ayudar y terminas con un profundo resentimiento. ¿Cómo romper este círculo vicioso? Jung proponía una estrategia radical pero efectiva. Practica regularmente el sagrado no. Comienza con algo pequeño. Rechaza una petición menor a la que normalmente accedes automáticamente. Sorprendentemente, el mundo no se derrumbará. Imagina tu energía como un restaurante de élite, no como un local de comida rápida abierto las 24 horas. En un restaurante de élite no puedes simplemente irrumpir y exigir servicio. Necesitas reservar mesa con anticipación, seguir las normas del establecimiento, valorar lo que te ofrecen. Adquiere el hábito de hacerte estas 3 preguntas mágicas antes de decir sí. ¿Me quedará energía para mí mismo después de esta ayuda? ¿Realmente esta persona no puede arreglársela sola? ¿No estoy creando dependencia en lugar de ofrecer apoyo real? Jung afirmaba que el verdadero altruismo es el arte de equilibrarse sobre una cuerda, no saltar al abismo del autosacrificio. Como en la aviación, primero la máscara de oxígeno para ti, luego para el niño. No por egoísmo, sino por sabiduría práctica. Un ahogado no puede salvar a otro que se está ahogando. Y recuerda esta sorprendente paradoja psicológica. Cuanto más respetas tus límites, más respeto recibes de quienes te rodean. Ya no te ven como un recurso gratuito, sino como un valioso aliado, cuyo tiempo y energía deben tratarse con cuidado. Y finalmente, llegamos a la quinta razón, quizás la más inesperada. Tu bondad se ve obstaculizada por la inseguridad de otras personas. Sí, no has oído mal. Cuando eres sinceramente bondadoso, sin motivos ocultos, te conviertes en un espejo viviente para quienes te rodean. De repente, ven el contraste entre sus acciones calculadoras y tu desinterés. ¿Y qué sucede después? Comienzan a sentir incomodidad, a veces tan fuerte que se transforma en un rechazo evidente. Jung describió brillantemente este fenómeno con el término sombra moral, cuando las virtudes ajenas iluminan dolorosamente nuestros propios defectos. Imagina que toda tu vida has creído que todas las personas buscan su propio beneficio, y entonces apareces tú, y con tus acciones refutas este fundamento de su visión del mundo. Datos sorprendentes de psicólogos de la Universidad de Yale. Durante una investigación, se descubrió que el 78% de las personas que observan actos desinteresados experimentan simultáneamente admiración y irritación oculta. Los científicos llamaron a esto la paradoja del altruismo. Valoramos la bondad de manera abstracta, pero los ejemplos concretos
A menudo provocan un conflicto interno. Aquí hay un caso reciente de la vida real. Carlos, mi amigo paramédico, imparte cursos gratuitos de primeros auxilios en barrios desfavorecidos. En una fiesta, le contó esto a un grupo de empresarios exitosos. ¿Sabes cuál fue su reacción? Primero un silencio incómodo, y luego surgieron preguntas reveladoras. Es para beneficios fiscales, ¿verdad? Drenia, ¿así que trabajas extra por tu cuenta? Admítelo, es para promocionarte en tu trabajo. Cuando Carlos explicó que simplemente quería salvar vidas, uno de los presentes literalmente resopló: «Nadie trabaja gratis. ¿Quién te patrocina?» Increíble, ¿verdad? En un mundo donde el pensamiento transaccional se ha convertido en la norma, tu desinterés se percibe casi como una provocación. Es como si en una habitación donde todos acordaron silenciosamente las reglas del juego, de repente declararas: «Yo voy a jugar de manera diferente». Por absurdo que parezca, la bondad sincera puede percibirse no como una virtud, sino como una violación del contrato social tácito. Un hecho impactante. Según neuropsicólogos, el cerebro de una persona insegura reacciona ante la demostración de bondad desinteresada, con los mismos patrones de actividad que ante una amenaza potencial. Literalmente, su cerebro percibe tu bondad como un peligro para su autoestima y visión del mundo. ¿Cómo superar esta paradoja? Jung proponía un enfoque revolucionario. Combina la bondad con la fuerza interior. Una persona bondadosa y segura de sí misma genera menos sospechas que alguien que parece inseguro o busca aprobación. Una clase magistral práctica establece límites cristalinos. En lugar del ambiguo «avísame si necesitas algo», utiliza lo concreto. «Puedo ayudarte con la mudanza el sábado de 10 a 2, pero después tengo otros planes». Esto señala: tu bondad no es un recurso infinito, sino una elección consciente de una personalidad fuerte. Otra técnica: total transparencia de motivos. Cuando te preguntan «¿Y tú qué ganas con esto?», responde honestamente y sin disculpas: «Sabes, me agrada ayudar a las personas. Creo que todos estamos interconectados y las buenas acciones hacen que el mundo sea mejor». Sorprendentemente, tal sinceridad segura a menudo desarma incluso a los escépticos más cínicos. Y finalmente, la regla de oro de Jung. Practica la bondad selectiva. Dirige tu energía hacia donde realmente la valoran. No es egoísmo, sino sabiduría. Como decía el propio Jung, un regalo ofrecido a la persona inadecuada deja de ser un regalo y se convierte en una carga, tanto para quien da como para quien recibe. Recuerda el secreto principal: cuando combinas la bondad con la fuerza interior y límites claros, el respeto de los demás deja de ser un problema. Llega naturalmente a quienes se respetan a sí mismos en primer lugar. Si te ha gustado el video, apóyanos con un me gusta y suscríbete. Esto nos motiva a compartir ideas aún más valiosas. Gracias. ¿Sabe qué diferencia a un millonario de una persona siempre sin dinero? No es la suerte ni la herencia. Son apenas algunos hábitos diarios. Yo mismo quedé impactado cuando descubrí que mi vecino, un ingeniero común, logró acumular 1 millón en 10 años, simplemente evitando las trampas financieras en las que caemos todos los días. Hoy revelaré 13 hábitos tóxicos que literalmente succionan el dinero de su bolsillo a la velocidad de una aspiradora. Y lo sorprendente es que estos mismos hábitos ya los describía Séneca en la antigua Roma. ¿Se imagina? Han pasado 2000 años y seguimos cometiendo los mismos errores que nuestros antepasados togados. Estos hábitos se camuflan tan hábilmente como comportamientos normales que no nos damos cuenta de su efecto destructivo.
Son como vampiros financieros que beben su sangre imperceptiblemente cada día, pero basta una corta frase para neutralizarlos. Ya no soy víctima de mis hábitos. Aquí comienza su camino hacia la verdadera riqueza. El primer hábito, y posiblemente el más destructivo, es la compra impulsiva. Entra a la tienda por pan y leche y sale con un suéter nuevo, un gadget y decenas de necesarias menudencias. ¿Le suena familiar? Los estudios muestran una cifra impactante. La persona promedio gasta hasta el 40% de sus ingresos en compras impulsivas no planificadas. Esto es casi la mitad de todo el dinero ganado. Solo imagine dónde podría invertir estos recursos en lugar de derrocharlos en deseos momentáneos. ¿Y todo por qué? Porque los especialistas en marketing crean magistralmente una sensación de urgencia. Solo hoy. Component Placement, última liquidación. Swing. Quedan 2 horas para que termine la promoción. Estas frases literalmente desactivan nuestro pensamiento crítico y nos hacen sacar la cartera. Pero este problema tiene una solución sencilla. Introduzca en su vida la regla de las 24 horas. Antes de cualquier compra no planificada, haga una pausa de un día. Créame, el 90% de las cosas vitalmente necesarias dejarán de parecer tan necesarias en apenas un par de horas. Y para casos particularmente difíciles, lleve un diario de gastos. Anote cada compra y la razón por la que la realizó. Después de un mes, reléalo y se sorprenderá de cuánto dinero se fue en tonterías. El segundo hábito del que definitivamente debe deshacerse es la procrastinación financiera. Es cuando constantemente pospone decisiones financieras importantes. Empezaré a ahorrar con el próximo sueldo. Me ocuparé de las inversiones el próximo fin de semana. Haré un presupuesto el próximo mes. ¿Le suena familiar? ¿Y sabe qué es lo más peligroso de esto? La demora en las finanzas cuesta dinero real. Cada día sin un plan es una oportunidad perdida para ganar o ahorrar. Imagínese, apenas $1 invertido hoy puede convertirse en $100 en 30 años. Ahora multiplique esto por miles de decisiones pospuestas para después. Estadísticas alarmantes. Hasta un 78% de las personas postergan constantemente su planificación financiera. Son casi 8 de cada 10 personas a su alrededor. Y cada una de ellas pierde miles de dólares anualmente solo porque no logra sentarse y organizar sus finanzas. Pero existe una solución sencilla: el método de los micropasos. No intente crear un sistema financiero perfecto de inmediato. Comience con algo pequeño. Dedique solo 5 minutos para configurar un pago automático a una cuenta de ahorros, o 10 minutos para analizar sus 3 últimas compras. Los pequeños pasos no generan resistencia, pero producen resultados reales. La automatización es su mejor aliada en la lucha contra la procrastinación. Configure pagos automáticos para ahorros, inversiones y gastos obligatorios. Deje que el sistema trabaje por usted, incluso cuando sienta la tentación de postergar sus decisiones financieras. Encuentre un compañero financiero, un amigo o familiar, ante quien rinda cuentas sobre sus objetivos financieros. La responsabilidad social hace maravillas con nuestra motivación. El tercer hábito destructivo son los gastos emocionales. Es cuando compra no lo que necesita, sino lo que mejora su estado de ánimo. ¿Triste? Cómprese una camiseta nueva. ¿Estrés en el trabajo? Pida comida costosa. ¿Discutió con sus seres queridos? Es hora de renovar su guardarropa. Sorprendentemente, el 62% de todas las compras se realizan bajo la influencia de las emociones.
Más de la mitad de nuestro dinero no se destina a satisfacer necesidades reales, sino a mejorar temporalmente nuestro estado de ánimo. Lo más importante aquí es aprender a reconocer nuestros desencadenantes emocionales. ¿Qué exactamente nos hace recurrir a nuestra cartera? ¿El estrés? ¿El aburrimiento? ¿El deseo de impresionar? Identifique estos desencadenantes y podrá romper el círculo vicioso de los gastos emocionales. Mantenga un diario de gastos y anote no solo la cantidad, sino también su estado emocional en el momento de la compra. Muy pronto verá patrones que antes no había notado y definitivamente busque formas alternativas de lidiar con el estrés y las emociones. La meditación, el ejercicio físico, los pasatiempos, la comunicación con seres queridos, todo esto funciona tan bien como ir de compras, pero no vacía su bolsillo. Imagine cuánto dinero podría ahorrar e invertir si dejara de compensar el estrés con visitas a las tiendas. El cuarto hábito, que sorprende por su astucia, es la constante comparación con los demás. En la era de las redes sociales, constantemente vemos los yates, viajes y compras caras de otras personas. Y esto provoca un deseo irresistible de estar a la altura. Comprar el mismo coche, irse de vacaciones similares, comer en los mismos restaurantes. Pero lo interesante es que las redes sociales crean una ilusión perfecta de éxito. Las personas muestran solo la punta del iceberg, ocultando deudas, préstamos y problemas financieros bajo el agua. Imagine, usted ve la foto de un amigo junto a un nuevo Mercedes, pero no ve el préstamo de 6 años que solicitó para tomar esa foto. Estadística impactante. Aproximadamente el 70% de las personas que parecen ricas en redes sociales en realidad viven por encima de sus posibilidades. Detrás de una hermosa fachada a menudo se esconde una catástrofe financiera. Muchos de ellos gastan más de lo que ganan, solo para mantener cierto estilo de vida en Instagram y TikTok. Un conocido mío, asesor financiero, contaba la historia de un cliente que ganaba 150,000 al mes, pero estaba endeudado hasta las orejas. ¿Por qué? Porque cada fin de semana iba a restaurantes caros y publicaba fotos en redes sociales, y cada verano volaba a países exóticos para que sus seguidores vieran lo bien que vivía. El resultado, 0 ahorros y una tarjeta de crédito al límite. La solución es simple, pero requiere fuerza de voluntad. Primero, establezca objetivos financieros claros, basados en sus necesidades y posibilidades reales, no en lo que hacen los demás. Segundo, limite el tiempo que pasa en redes sociales. Los estudios demuestran que incluso reducir 30 minutos la visualización diaria de Instagram disminuye las compras impulsivas en un 31%. ¿Se imagina cuánto nos influyen estas imágenes? El quinto hábito que literalmente roba a millones de personas es ignorar la educación financiera. Estudiamos durante años para obtener una profesión, pero por alguna razón creemos que podemos administrar el dinero sin conocimientos especiales. Sin embargo, la gestión financiera incompetente es un camino directo hacia la pobreza. Considere esta cifra. Solo el 4% de las personas pueden calcular correctamente el interés compuesto, y este es una habilidad básica para cualquier inversión. Resulta que el 96% de la población no entiende cómo funcionan sus propios préstamos, depósitos e inversiones. No es de extrañar que los bancos vendan tan fácilmente productos financieros desfavorables. Yo mismo pensé durante mucho tiempo que el sentido común era suficiente para administrar las finanzas personales, hasta que calculé cuánto dinero había perdido por desconocer principios financieros básicos.
Era una cantidad con 5 ceros. Solo entonces comprendí el valor de la educación financiera. La buena noticia es que hoy la educación financiera es más accesible que nunca. Cursos en línea gratuitos, libros, podcasts, canales de YouTube. Puede comenzar con poco e ir aumentando sus conocimientos gradualmente. Empiece con lo básico: presupuesto, gestión de deudas, principios básicos de inversión. Aquí hay una solución concreta. Incluya en su presupuesto una partida para educación financiera. Incluso $10 mensuales en libros o cursos son una inversión con un enorme rendimiento. Y cree un sistema de aprendizaje regular, al menos 15 minutos diarios de lectura o visualización de materiales educativos sobre finanzas. En un año se sorprenderá de lo mucho que ha mejorado su comprensión y gestión del dinero. Imagine la educación financiera como un músculo. Cuanto más lo ejercita, más fuerte se vuelve. Y más dinero permanece en su bolsillo, en lugar de ir a los bolsillos de quienes se aprovechan de su desconocimiento. El sexto hábito que garantiza mantenerlo en un hoyo financiero es vivir sin un objetivo financiero claro. Muchos de nosotros simplemente nos dejamos llevar por la corriente. Quiero más dinero no es un objetivo, es un deseo. Y entre el deseo y el logro hay un abismo del tamaño del Gran Cañón. Las estadísticas son sorprendentes. El 92% de las personas nunca alcanzan sus objetivos financieros. Piénselo. 9 de cada 10 personas a su alrededor nunca llegarán a realizar sus sueños financieros. Y la razón principal es la falta de especificidad. Cuando pregunto a las personas sobre sus objetivos financieros, con frecuencia escucho frases vagas como «quiero ser rico» o «quiero libertad financiera». Pero ¿qué significa ser rico específicamente para usted? ¿1 millón en la cuenta? ¿Un ingreso pasivo de $10,000? ¿Una casa propia sin hipoteca? Recuerdo a mi tío que durante 10 años ahorró para la vejez sin un plan específico. Cuando llegó el momento de jubilarse, resultó que los ahorros acumulados apenas alcanzaban para un par de años de vida cómoda, no para los 20 a 30 años que había calculado. Todo porque no tenía una cifra clara ni un plan. La solución está en establecer objetivos concretos y medibles. No quiero ahorrar mucho, sino quiero ahorrar $100,000 en 5 años para el pago inicial de un apartamento. Divida el gran objetivo en pequeños pasos y asegúrese de revisar regularmente sus objetivos. La vida cambia y las prioridades también. Lo que era importante a los 25 años puede perder relevancia a los 35. Una auditoría financiera de sus objetivos cada trimestre es una excelente práctica que lo mantiene en el camino correcto. El séptimo hábito, sin el cual ninguna persona financieramente exitosa puede prescindir, es tener un sistema de gestión del dinero. Sabe que tienen en común el 76% de los millonarios. Llevan un registro estricto de sus finanzas. No aproximado, no más o menos recuerdo cuánto gasté, sino exacto hasta el último centavo. La historia de un taxista de Boston conmocionó al mundo financiero. Trabajando como un conductor común, logró acumular $8 millones. ¿Su secreto? Un sistema simple pero riguroso de gestión del dinero. Cada dólar ganado tenía su propósito. Cada gasto estaba planificado. Nada sobrenatural, solo disciplina y sistema. El sistema de gestión del dinero simplifica radicalmente las decisiones financieras. Ya no necesita pensar dolorosamente, ¿puedo permitirme esto? Simplemente abre su presupuesto y ve la respuesta exacta. Es como un GPS para sus finanzas. Siempre sabe dónde está y hacia dónde se dirige.
Aquí tiene una solución práctica. Cree varias cuentas separadas para diferentes objetivos. Una cuenta para gastos obligatorios, una cuenta para inversiones, una cuenta para entretenimiento, una cuenta para compras importantes. Automatice las transferencias entre ellas el día de pago. Por ejemplo, el 10% va directamente a la cuenta de inversión y ni siquiera tiene tiempo de ver y gastar ese dinero. Y realice auditorías financieras regulares. Una vez al mes verifique cómo funciona su sistema, dónde surgen fallos, qué se puede mejorar. Este enfoque transforma la gestión del dinero de una tediosa obligación en un emocionante juego estratégico, donde conoce perfectamente las reglas y ve su progreso. Imagine sus finanzas como un jardín. Sin sistema, es un terreno invadido por malezas donde crecen plantas útiles por casualidad. Con sistema, es un huerto bien cuidado y productivo, donde cada centímetro de tierra se utiliza con la máxima eficiencia. ¿Qué preferiría? El octavo hábito que separa a las personas financieramente exitosas de todas las demás es el uso consciente de las oportunidades de ingresos pasivos. ¿Cuál es la esencia aquí? Las personas ricas han entendido desde hace tiempo una simple verdad. El tiempo es el recurso más limitado. Físicamente no puede trabajar 24 horas al día, pero su dinero sí puede. Los ingresos pasivos son dinero que llega a usted regularmente sin su participación activa diaria. Es como plantar un árbol una vez y luego recoger sus frutos durante años. ¿Suena como un sueño? Pero es una realidad para quienes crean deliberadamente tales fuentes de ingresos. Siempre me sorprende la historia de mi antiguo colega. Trabajando como programador, dedicó sus vacaciones a crear una pequeña aplicación. Ahora esta aplicación le genera alrededor de $2,000 mensuales, aunque solo dedica un par de horas semanales a su mantenimiento. Y todo comenzó con una simple idea y algunas semanas de trabajo. La mayoría de las personas ignoran las oportunidades de ingresos pasivos debido a dos conceptos erróneos. Primero, se necesita mucho dinero para esto. Segundo, no sé por dónde empezar, pero la verdad es que se puede comenzar con inversiones mínimas, y hoy hay más opciones que nunca en la historia. La solución es simple. Comience a buscar y utilizar activamente oportunidades de ingresos pasivos. Estudie diferentes modelos, inversiones en valores, creación de productos de información, alquiler de propiedades, marketing de afiliación. Elija una o dos direcciones que le resulten más cercanas y concéntrese en ellas. El noveno hábito, sin el cual es imposible alcanzar la independencia financiera, es la creación de múltiples flujos de ingresos. ¿Sabía que el millonario promedio tiene 7 fuentes diferentes de ingresos? No una, no dos, sino 7 completas. ¿Se imagina cuánto aumenta esto la estabilidad financiera? Cuando tiene un solo trabajo, siempre está en zona de riesgo. Un recorte, una enfermedad, un conflicto con el jefe, y ya se encuentra sin ninguna fuente de ingresos. Ahora imagine que tiene un trabajo principal, un pequeño negocio en línea, una cartera de inversiones, el alquiler de una plaza de estacionamiento y un par de proyectos freelance. Si una fuente se agota, todavía le quedan otras 4. Recientemente hablé con un taxista que resultó ser mucho más rico que muchos trabajadores de oficina. Además del taxi, tenía una pequeña cafetería administrada por su esposa, alquilaba un garaje e invertía en acciones. Sus palabras me impresionaron. No soy rico, simplemente nunca pongo todos los huevos en la misma canasta. Comience poco a poco. Compre al menos una acción de una empresa que pague dividendos de forma constante. Cree un mini curso sobre un tema en el que sea experto.
Escriba un libro electrónico. Encuentre algo valioso que no esté utilizando y alquílelo. Lo importante no es el tamaño del ingreso inicial, sino el hecho mismo de crearlo. El punto clave es la automatización de procesos. Configure los sistemas para que requieran una intervención mínima y asegúrese de reinvertir parte de los ingresos recibidos en el desarrollo de estas fuentes. Esto pone en marcha un efecto bola de nieve, donde pequeños flujos gradualmente se convierten en ríos caudalosos. La historia conoce muchos ejemplos de personas que empezaron literalmente desde cero. Tomemos a Warren Buffett, compró su primera acción a los 11 años, o Robert Kiyosaki, que comenzó con la compra de un pequeño apartamento, o millones de personas comunes que simplemente construyeron de manera constante diferentes fuentes de ingresos hasta alcanzar la libertad financiera. Recuerde, crear ingresos pasivos no es un proceso rápido, pero es uno de los caminos más seguros hacia la independencia financiera. Es como plantar un jardín. Primero trabaja mucho, luego espera largo tiempo, pero al final recoge la cosecha una y otra vez, prácticamente sin esfuerzo. El 10º hábito que arruina silenciosamente incluso a las personas más trabajadoras es el entorno financiero tóxico. Hay un conocido refrán: muéstrame a tus 5 amigos más cercanos y te diré en quién te convertirás. En finanzas esto funciona al 100%. Piense por un momento. ¿De qué habla la gente a su alrededor cuando se trata de dinero? Nunca hay suficiente dinero. Los ricos son todos ladrones. Solo se vive una vez. ¿Hay que gastar en uno mismo? Si es así, está rodeado de personas con mentalidad de pobreza, y ésta se infiltra imperceptiblemente en su mente. Los psicólogos han descubierto un hecho interesante. Inconscientemente, adoptamos los hábitos financieros de las personas con quienes pasamos más tiempo, incluso si lógicamente entendemos que estos hábitos son dañinos. Es como vivir con fumadores y sorprenderse de por qué su ropa huele a tabaco. Estos son signos evidentes de un entorno financiero tóxico. Conversaciones constantes sobre la falta de dinero, crítica a personas exitosas y ricas, fomento de gastos impulsivos y burlas hacia quienes ahorran o invierten. ¿Le resulta familiar? Entonces es hora de cambiar algo. Mi amigo Alexei no pudo salir durante años de su hoyo financiero hasta que se dio cuenta de algo simple. Sus amigos lo arrastraban cada fin de semana a bares y restaurantes, ridiculizando cualquier intento de ahorrar. ¿Por qué eres tan tacaño? Swing, le decían. Solo cuando encontró un nuevo círculo social, personas interesadas en inversiones y desarrollo personal, su situación financiera comenzó a cambiar. ¿La solución? Rodéese de personas con una mentalidad financiera exitosa. Esto no significa cortar viejos lazos. Simplemente añada a su vida nuevas personas que ya han logrado lo que usted aspira a conseguir. Invierta en networking. Asista a reuniones de negocios, seminarios financieros, conferencias sectoriales. Una conversación con la persona adecuada puede cambiar completamente su mentalidad y abrir nuevas oportunidades. El 11º hábito que literalmente devora su dinero es ignorar la inflación. La mayoría de las personas perciben el dinero como algo estable. Guarda 100.000 bajo el colchón. Al año siguiente saca los mismos 100.000. Pero esta es una peligrosa ilusión. El dinero constantemente pierde valor debido a la inflación. Es como un cubo con fugas. Cada día el agua se escapa imperceptiblemente. Imagínese, con una inflación de solo el 7% anual, sus $10.000 dentro de 10 años valdrán apenas $5.000 en precios actuales.
la mitad de su dinero simplemente se habrá evaporado. Una historia real. Mi abuelo ahorró toda su vida para tiempos difíciles. Guardaba efectivo en casa, en el armario. Al momento de jubilarse, tenía una suma considerable. Pero entonces ocurrió la hiperinflación de los años 90. Y todos sus ahorros apenas alcanzaron para un par de bolsas de comida. Toda una vida de ahorro y un resultado tan triste. El primer paso para resolver el problema es reconocer la velocidad real de la depreciación del dinero. Un depósito bancario común con un 4 a 5% anual no protege contra la inflación si esta es del 7 a 8%. Sus ahorros siguen diluyéndose, solo que más lentamente. Pero hay buenas noticias. Existen muchos instrumentos que ayudan no solo a conservar, sino también a multiplicar el dinero. Cree una cartera de inversiones diversificada que supere la inflación. Acciones, bonos, bienes raíces, oro, fondos de inversión. Combine diferentes activos según su perfil de riesgo. Incluso los principiantes pueden comenzar con instrumentos simples. Los fondos indexados históricamente muestran rendimientos superiores a la inflación con un esfuerzo mínimo de su parte. El experto financiero Barton Malkiel realizó una vez un experimento. Un mono que seleccionaba acciones al azar superó a la mayoría de los gestores profesionales. Esto demuestra que incluso una estrategia simple de comprar todo el mercado a través de un fondo indexado funciona mejor que la inacción. Recuerde, no tomar decisiones para protegerse de la inflación también es una decisión. La decisión de perder dinero cada día. Imagine que está sentado en un bote con una pequeña fuga. Puede achicar el agua o reparar la fuga. ¿Qué elegirá usted? El 12º hábito, que a menudo se convierte en una barrera invisible para el éxito financiero, es el perfeccionismo financiero. Suena extraño, ¿verdad? Uno pensaría que aspirar a hacer todo perfectamente es algo bueno. Pero en el mundo de las finanzas, el perfeccionismo paradójicamente conduce a la inacción. Comenzaré a invertir cuando haya ahorrado suficiente dinero. Esperaré hasta entender completamente todas las complejidades del mercado de valores. Primero estudiaré todos los libros sobre inversión y luego empezaré. ¿Frases familiares? Estas son las excusas clásicas del perfeccionista que posponen la acción indefinidamente. Los expertos financieros hablan de un fenómeno sorprendente. Las personas que comienzan a invertir pequeñas cantidades sin tener conocimientos profundos, a menudo logran mejores resultados que quienes estudian la teoría durante años, pero no la aplican en la práctica. Todo porque la experiencia práctica y el tiempo en el mercado suelen ser más importantes que una estrategia perfecta. Aquí hay una historia de la vida real. 2 hermanas recibieron una herencia de $30,000 cada una. La primera decidió estudiar a fondo las inversiones antes de invertir su dinero. La segunda inmediatamente invirtió en un simple fondo indexado. 3 años después, la primera hermana todavía se estaba preparando y había leído docenas de libros, pero su capital había disminuido debido a la inflación. Y la segunda, a pesar de las inevitables fluctuaciones del mercado, ya había aumentado su capital en un 30%. ¿La solución? Comience a invertir, incluso con cantidades mínimas. $300 ya son un comienzo. Utilice el principio MVP, Producto Mínimo Viable, del mundo de las startups. Comience con un plan de inversión simple en lugar de intentar crear una estrategia perfecta. Y lo más importante, acepte la inevitabilidad de los errores y aprenda de ellos. Cada error financiero es una lección que lo hace más experimentado y sabio. El 13º hábito,
Estrechamente relacionado con el anterior es el miedo a invertir. Es un sentimiento natural, pero resulta muy costoso. Imagine que durante los últimos 20 años ha mantenido todos sus ahorros en un depósito bancario, en lugar de invertirlos en una cartera diversificada. La diferencia en la cantidad final puede ascender a cientos de miles de dólares. Este es el verdadero precio del miedo. Las estadísticas muestran un hecho sorprendente. Los inversores a largo plazo en EUQIU, que invierten en el índice S&P 500 durante cualquier periodo de 20 años, nunca han quedado en negativo, a pesar de todas las crisis y desplomes. Nunca. Y la rentabilidad anual promedio ha sido de aproximadamente un 10%. Mientras tanto, un depósito bancario apenas cubre la inflación. Muchas personas temen invertir debido a historias sobre fortunas perdidas. Pero estas historias generalmente se refieren a quienes especulaban en lugar de invertir a largo plazo o ponían todo su dinero en un solo activo. Es como temer volar en avión por las noticias de accidentes aéreos, aunque estadísticamente es el medio de transporte más seguro. La solución: comience con poco y diversifique sus inversiones. No ponga todos los huevos en la misma canasta. Distribuya las inversiones entre diferentes clases de activos. Utilice una estrategia de inversión regular independientemente de la situación del mercado. Esto se llama estrategia de promediar. Compra tanto cuando el mercado sube como cuando baja, lo que reduce los riesgos de elegir mal el momento. Y no dude en consultar a un asesor profesional para minimizar los riesgos. El orgullo y el deseo de hacerlo todo por uno mismo a menudo resultan más caros que pagar por los servicios de un especialista. Es como reparar el coche por su cuenta. A veces es más barato pagar a un mecánico que luego tener que remediar las consecuencias de sus experimentos. Así pues, hemos analizado 13 hábitos financieros tóxicos que arruinan silenciosamente a millones de personas cada día. El simple conocimiento de estos hábitos ya es un gran paso adelante, pero el conocimiento sin acción es inútil. Como decía Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, sino un hábito. El camino hacia la independencia financiera es un maratón, no un sprint. No espere resultados instantáneos. La verdadera riqueza se construye gradualmente a través de decisiones y acciones diarias. Un sabio inversor dijo: las personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año y subestiman lo que pueden hacer en una década. Comience a controlar sus hábitos financieros hoy. Reemplace al menos un hábito tóxico por uno saludable. Luego otro y otro más. Con cada pequeño cambio se acercará a la libertad financiera. Es como gotas de agua que gradualmente llenan un cubo. Individualmente son imperceptibles, pero juntas crean un volumen significativo. Recuerde, su futuro financiero no se crea con una gran decisión, sino con miles de pequeñas elecciones cada día. La riqueza no es casualidad ni suerte, es el resultado de acciones conscientes y hábitos correctos. Y ahora que conoce estos 13 hábitos tóxicos, tiene un mapa claro de lo que necesita cambiar. Comience a actuar ahora mismo. No lo posponga para mañana, no espere el momento perfecto o una gran suma de dinero. Pequeños pasos dados hoy conducirán a grandes resultados mañana. Su bienestar financiero está en sus manos. Si le gustó el video, apóyenos con un me gusta y una suscripción. Esto nos motiva a compartir ideas aún más valiosas.